Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. Taz no era protagonista y se volvió leyenda. 1. Taz no siempre fue protagonista, pero robó la atención. Aunque hoy muchos lo recuerdan como una gran estrella, Taz apareció por primera vez en 1954. Su debut fue en un corto animado de Looney Tunes llamado Devil May Hair. En ese episodio, ni siquiera era el personaje principal de la historia. La idea original era mostrarlo como una criatura salvaje, rara y muy peligrosa. Pero su diseño exagerado, su energía loca y su forma de actuar llamaron muchísimo la atención. El público quedó fascinado con ese torbellino que gruñía, giraba y destruía todo a su paso. Fue tan impactante que rápidamente se volvió uno de los personajes más recordados. Aunque apareció menos veces que Bugs Bunny o el Pato Lucas, su fama creció muchísimo. A veces un personaje secundario puede convertirse en leyenda con solo una aparición explosiva. 2. Su famosa voz casi no se entiende, y eso fue intencional. Una de las cosas más icónicas de Taz es que casi nunca habla de forma normal. En lugar de largas frases, hace gruñidos, sonidos raros y palabras difíciles de entender. Esto no fue un error ni una limitación, sino una decisión creativa muy inteligente. Los creadores querían que pareciera más un animal salvaje que un personaje tradicional. Por eso, su comunicación se basa más en energía, expresión y caos que en diálogos claros. Esa rareza hizo que fuera diferente a casi todos los demás Looney Tunes. Mientras otros personajes ganaban con bromas o palabras, Taz impactaba con puro instinto. Su voz descontrolada también ayudó a que fuera gracioso en cualquier idioma del mundo. No importa si entiendes lo que dice, sabes perfectamente que algo desastroso está por pasar. Y esa locura sonora es parte enorme de lo que lo volvió inolvidable. 3. El giro de Taz no era solo un chiste, era su arma secreta. Cuando Taz gira como tornado, parece solo una escena loca y divertida, pero en realidad ese movimiento se convirtió en su habilidad más famosa y reconocible. Antes de Taz, pocos personajes tenían una acción tan única y tan fácil de identificar. Ese giro no solo lo hacía verse salvaje, también servía para destruir todo en segundos. Podía devorar objetos, perseguir personajes y arrasar escenarios completos con ese ataque. Visualmente era perfecto, rápido, caótico, exagerado y muy llamativo para el espectador. Por eso funcionó tan bien en televisión, juguetes, videojuegos y hasta mercancía oficial. Era una idea tan simple que cualquiera podía reconocerla en un instante. Con solo verlo girar, ya sabías que venía un desastre animado total. Ese torbellino convirtió a Taz en una máquina de caos con identidad propia. 4. Taz está inspirado en un animal real, pero fue llevado al extremo. El personaje está basado en el demonio de Tasmania, un marsupial real de Australia. Este animal existe de verdad y es conocido por su fuerza, su mordida y su carácter agresivo. También emite sonidos intensos y puede parecer muy feroz cuando se siente amenazado. Los animadores tomaron esa base real y la transformaron en una versión caricaturesca extrema. Le añadieron hambre infinita, movimientos imposibles y una energía casi incontrolable. Por eso Taz no es una copia exacta del animal, sino una versión exagerada para hacer reír. Muchos niños conocieron al demonio de Tasmania real gracias a este personaje animado. Eso hizo que Taz fuera no solo divertido, sino también una curiosa puerta al mundo animal. Es un gran ejemplo de cómo la animación convierte criaturas reales en íconos inolvidables. A veces, detrás de un personaje loco, hay una inspiración natural totalmente auténtica. 5. Taz se volvió un ícono noventero gracias a ropa, videojuegos y cultura pop. Aunque nació en los años 50, Taz explotó de popularidad de forma enorme en los años 90.
En esa época apareció en playeras, mochilas, gorras, cuadernos y muchísimos productos. Era común verlo con lentes, actitud rebelde o poses cool en diseños muy noventeros. Eso hizo que una nueva generación lo conociera incluso sin haber visto sus cortos originales. Además, apareció en videojuegos y especiales animados que lo mantuvieron súper vigente. Su imagen era perfecta para esa década, salvaje, exagerada, ruidosa y con mucha actitud. Mientras otros personajes eran tiernos o elegantes, Taz representaba puro descontrol divertido. Por eso conectó tan fuerte con jóvenes que buscaban personajes intensos y memorables. No solo fue un Looney Tunes famoso, también se volvió parte del estilo visual de toda una época. Taz pasó de caricatura clásica a símbolo total de la cultura pop noventera. 6. Taz estuvo prohibido por un tiempo en los cortos clásicos. Aunque hoy parece uno de los personajes más famosos de Looney Tunes, hubo un momento en que casi desaparece. Después de sus primeras apariciones, los animadores pensaron que Taz era demasiado caótico para usarlo seguido. Sentían que su personalidad era tan salvaje que podía arruinar el ritmo de cualquier historia. Además, como era un personaje de pura destrucción, costaba mucho crear situaciones variadas con él. Por eso, durante años apareció en muy pocos cortometrajes comparado con otros personajes clásicos. No fue exactamente una censura oficial, pero sí una especie de pausa creativa dentro del estudio. Eso hizo que Taz se volviera raro, especial y más impactante cada vez que salía en pantalla. En vez de gastarlo con demasiadas apariciones, lo convirtieron sin querer en un personaje más memorable. A veces, aparecer menos hace que un personaje se vuelva mucho más legendario. Y con Taz, esa escasez ayudó a construir su aura de monstruo impredecible y único. Su diseño está hecho para parecer peligroso y adorable al mismo tiempo. A primera vista, Taz parece una pequeña bestia salvaje lista para devorar todo lo que encuentra. Tiene colmillos grandes, cejas agresivas, uñas marcadas y una postura de animal fuera de control. Pero al mismo tiempo, su cuerpo redondo y su tamaño compacto lo hacen verse extrañamente gracioso. Ese contraste fue clave para que funcionara tan bien como personaje cómico y no como villano aterrador. Los animadores mezclaron rasgos feroces con una silueta caricaturesca muy fácil de reconocer. Por eso puede verse amenazante en una escena y totalmente ridículo un segundo después. Es un truco visual muy inteligente. Asusta un poco, pero también hace reír muchísimo. Muchos personajes clásicos funcionan así, pero en Taz ese equilibrio está llevado al extremo. Su apariencia parece simple, pero en realidad está diseñada para causar impacto inmediato. Es la mezcla perfecta entre monstruo salvaje, caricatura absurda y caos adorable. 8. Taz casi siempre pierde, pero aún así se siente invencible. Algo curioso de Taz es que en muchos episodios realmente no termina ganando la historia. Casi siempre lo engañan, lo atrapan o termina frustrado después de intentar comerse a alguien. Sin embargo, el público no lo recuerda como un perdedor, sino como una fuerza imparable. Eso pasa porque su energía visual es tan fuerte que domina la atención aunque no triunfe al final. Cada entrada suya se siente como una explosión que cambia por completo lo que estaba pasando. Aunque Bugs Bunny u otros personajes lo superen con inteligencia, Taz se roba el espectáculo. Es un gran ejemplo de cómo un personaje puede perder la batalla, pero ganar la memoria del público. Su poder no está en vencer siempre, sino en causar el momento más salvaje del episodio. Eso lo hace diferente a otros personajes que dependen del triunfo para verse fuertes. Taz demuestra que el verdadero impacto está en la presencia, no solo en el resultado. 9. Su caricatura propia cambió por completo su personalidad. En los cortos clásicos, Taz era casi una criatura salvaje que solo quería comer y destruir. Pero cuando tuvo series más modernas, su personalidad empezó a volverse mucho más divertida y compleja. En producciones posteriores, ya no era solo un monstruo caótico, también podía ser torpe y simpático. Incluso se le mostró viviendo con familia, teniendo rutinas y reaccionando como un personaje más completo. Eso ayudó a que nuevas generaciones lo vieran no solo como una amenaza, sino como alguien adorable. Fue una evolución importante porque amplió muchísimo lo que se podía hacer con él en pantalla.
pasó de ser una bestia de gag rápido a un personaje con más situaciones, humor y carisma. Muchos fans crecieron con esa versión más amigable y no con la más salvaje de los años 50. Por eso, hay personas que recuerdan a dos Taz distintos, el monstruo clásico y el rebelde tierno. Pocos personajes cambiaron tanto con el tiempo sin perder su esencia de caos total. 10. Taz es uno de los personajes más fáciles de reconocer sin decir su nombre. Hace una silueta redonda, dientes grandes, brazos cortos y un torbellino de polvo, y todos saben quién es. Eso es rarísimo porque no muchos personajes tienen una identidad visual tan fuerte con tan pocos elementos. Taz no necesita hablar claro, ni usar ropa elaborada, ni tener accesorios famosos para destacar. Su forma, su expresión y su movimiento ya bastan para que cualquiera lo identifique al instante. Ese nivel de reconocimiento es una de las mayores señales de que un personaje es realmente icónico. Los diseñadores de animación buscan justo eso, que una figura funcione incluso en sombra o de lejos. Y Taz lo logra de manera brutal gracias a su cuerpo simple pero lleno de personalidad. Por eso funciona tan bien en logos, estampados, juguetes, memes y hasta dibujos rápidos. No hace falta ver un episodio entero para saber quién es ese pequeño desastre giratorio. Cuando un personaje se reconoce en segundos, ya dejó de ser caricatura y se volvió símbolo. 11. Taz fue creado por uno de los animadores más legendarios de Warner. Detrás de Taz estuvo Robert McKimson, uno de los directores más importantes de Looney Tunes. Él también participó en la creación o desarrollo de personajes muy famosos dentro del estudio. Cuando diseñó a Taz, buscó algo diferente a los conejos, patos y gatos que ya existían. Quería una criatura que pareciera un problema viviente desde el segundo en que apareciera. Por eso Taz fue pensado como una explosión de energía más que como un personaje tradicional. No dependía de diálogos largos ni de planes inteligentes para funcionar en pantalla. Su fuerza estaba en ser impredecible, salvaje y visualmente imposible de ignorar. Eso convirtió a Taz en una apuesta muy distinta dentro del mundo clásico de Warner Bros. No era elegante como Bugs ni sarcástico como Lucas, era puro desastre con patas. Y justo por eso terminó convirtiéndose en uno de los personajes más inolvidables del estudio. 12. Taz casi siempre tiene hambre, pero eso también es parte de su comedia. Uno de los motores principales de Taz en muchos cortos es su apetito exagerado y descontrolado. No solo quiere comer por necesidad, sino que parece obsesionado con devorar todo lo que ve. Esa idea lo convierte en una amenaza constante para cualquier personaje que se cruce en su camino, pero al mismo tiempo, ese hambre absurda también lo vuelve muy gracioso y hasta ridículo. A veces persigue presas imposibles o cae en trampas por lanzarse sin pensar. Su hambre no es solo un rasgo de animal feroz, también es una herramienta perfecta para el humor. Gracias a eso, cada escena con Taz tiene tensión, caos y chistes al mismo tiempo. El público sabe que quiere comerse algo, pero también que probablemente todo saldrá mal. Esa mezcla entre peligro y tontería lo hace mucho más entretenido de ver. En Taz, hasta el hambre se convierte en espectáculo puro. 13. Su nombre completo casi nadie lo usa, pero existe. Aunque todo el mundo lo conoce simplemente como Taz, su nombre real dentro del universo animado es mucho más largo. El personaje es llamado oficialmente Tasmanian Devil, que en español sería Demonio de Tasmania. Ese nombre viene directamente del animal real, que inspiró su creación en la naturaleza. Pero como era muy largo para el público y para el marketing, se popularizó más el apodo Taz. Ese apodo corto era perfecto. Fácil de recordar, rápido de decir y con mucha fuerza visual. Además, encajaba muy bien con su personalidad salvaje, explosiva y casi instantánea. Con el tiempo, Taz se volvió tan famoso que mucha gente ni conoce su nombre original. Es un gran ejemplo de cómo un apodo puede superar por completo al nombre oficial. Hoy, decir Taz ya activa en la mente la imagen de caos, polvo y dientes afilados. A veces, 3 letras bastan para crear una leyenda animada. 14.
Taz casi no necesita compañeros porque él solo llena toda la escena. Muchos personajes clásicos funcionan mejor cuando tienen un rival fijo o un compañero constante. Bugs Bunny tiene enemigos claros, y otros personajes dependen mucho de sus interacciones. Pero con Taz pasa algo distinto. Él solo ya puede convertirse en el centro absoluto del caos. Su energía es tan intensa que no necesita hablar mucho ni compartir demasiado protagonismo. Con solo entrar a cuadro, la escena cambia de inmediato y todo se vuelve impredecible. Eso hace que sea difícil equilibrarlo con otros personajes sin que robe toda la atención. Por eso, muchas veces su papel era más corto, pero muchísimo más impactante. Es como una tormenta en caricatura. No necesita estar siempre, solo aparecer en el momento justo. Ese tipo de presencia es rarísima y muy poderosa dentro de la animación clásica. Taz no llena la historia con palabras, la llena con pura intensidad visual. 15. Taz logró seguir vivo por décadas porque funciona perfecto en cualquier época. Muchos personajes clásicos fueron muy famosos en su momento, pero luego perdieron fuerza con el tiempo. Taz hizo lo contrario, siguió siendo popular incluso con generaciones que nunca vieron sus cortos originales. Eso pasa porque su humor es muy visual y no depende tanto de referencias antiguas o diálogos complejos. Cualquiera entiende el chiste. Entra, gira, destruye todo y provoca un desastre inolvidable. Ese tipo de comedia funciona igual en televisión, redes sociales, memes o clips cortos modernos. Por eso, Taz encaja tan bien con el estilo rápido que hoy triunfa en TikTok y Shorts. Su energía exagerada parece hecha para videos breves que buscan captar atención inmediata. Es un personaje de los años 50 con alma de contenido viral del siglo XXI. Muy pocos iconos clásicos logran sentirse tan actuales sin cambiar demasiado su esencia. Taz demuestra que el caos bien hecho nunca pasa de moda. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!